Amigos de La Bielita, amigos de InfoAuto USA, de Intivic Network, bueno, estamos en un lugar emblemático, ¿no, Dani? En el Tokio, y aquí vamos a empezar de hoy en más este nuevo segmento que se llama Charlas de Café, con amigos y quién más. Amigos, anécdotas, parte de los fierros, que es parte de lo que nosotros nos gusta, música, se van a sorprender porque va a haber lindas historias, como esta primera parte, donde hay invitados muchos amigos más, y nos vamos a ir viendo cada vez más seguido en esta nueva oficina de Capital Federal, que es el Bar El Tokio. Así es, la nueva oficina de La Bielita, y queremos invitar a todos que para las próximas reuniones que tengamos aquí, que pueden venir a degustar un café, lo que quieran, y a estar con los nuevos invitados que vamos a ir teniendo, que vamos a ir seguramente promocionando previo a cada charla que vengamos a hacer aquí, ¿no? Sí, es más, los vamos a convocar para hacer una despedida de fin de año y nos vamos a encontrar todos acá en el Tokio. Así que todos los amigos que les guste estas charlas informales, charlas de café, para los amigos que nos siguen a través del Facebook y que nos preguntan a veces, que nos han preguntado por el Tokio, bueno, esta es la primera parte. Vengan al Tokio, se van a llevar una linda sorpresa y los invitamos para que, no solo para que vengan a conocerlo, sino que también los vamos a invitar, nos vamos a encontrar acá y vamos a reunirnos y vamos a festejar esta nueva amistad que hemos tenido entre todos, todo ese grupo de gente que nos está siguiendo, y despedimos un año entre amigos. Me parece bárbara la propuesta, así que bueno, arrancamos entonces con esta primera entrega de Charlas de Café desde el Tokio. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío. Inauguramos un nuevo segmento, Charlas de Café. Estamos en el emblemático Café El Tokio, acá en Capital Federal. Un emblemático café que es de 1930 y por acá han pasado figuras muy relevantes dentro de lo que es el mundo deportivo y artístico. Estamos con uno de los primeros invitados, en este caso no es un piloto, no es un preparador, es una historia muy poca conocida. Estamos con Amadeo Rabasi y la historia del día de hoy tiene que ver con una moto que ha batido un récord mundial, en el cual él junto a sus hermanos y su padre fueron los protagonistas de esta historia. ¿Qué tal? Buen día, Amadeo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Sí. ¿Cómo es eso de la historia de la moto argentina que batió un récord mundial de velocidad? Bueno, la historia empieza así. Mi padre era conocido de Baifromeo, que mi padre hizo la primer moto, que fue el Alpino, y de ahí después tomaron una amistad. Y entre charla y charla dijeron de empezar a hacer una moto para batir el récord mundial. ¿No? Se empezó a hacer con Perales, que era el dibujante proyectista, y de ahí se empezó a hacerla. Fue una moto que tuvo sus problemas, ¿no? Como todas las cosas que se hacen, hasta que se solucionaron. Cuando se solucionó, se fue a Bonneville, allá en Utah, de Norteamérica, y se batió el récord mundial. ¿No? La moto era un tipo monocasco, digamos así, con un armazón todo de cromo molibdeno, y llegaba a los 160 kilómetros y entraba en péndulo. O sea, que hubo que hacerle una horquilla modificable para que cuando llegó a los 215, 220, pudiera mantenerse estable. Se hizo 2 o 3 pasadas y en eso la FIA la homologó y así se batió el récord mundial, llegando a 215 más o menos. Según la historia dice, la primera pasada había sido a 220, 27 kilómetros por hora, pero estamos hablando de una moto que batió un récord mundial, pero ¿de cuánto era la cilindrada?
La cilindrada era de 48 centímetros cúbicos y fue en el año 66. O sea que en esa época batir un récord mundial era mucho. Era un motor Chrysler de 8 velocidades y se refrigeraba por cubitos, aunque parezca mentira, arriba del cilindro se ponía unos cubitos y el calor mismo refrigeraba, como se llama, el motor. O sea, todo lo contrario a lo que conocemos nosotros, el agua. Esto era refrigerado por hielo. Claro, era refrigerado por hielo. Al derretirse el hielo refrigeraba el motor, sí. Esa moto se construyó acá en Buenos Aires. ¿En qué parte se construyó, Amadeo? Se construyó en Aedo, ¿no? Y se construyó después de las 5 de la tarde, cuando nos dejábamos de trabajar, íbamos y se trabajaba en la moto esa, ¿no? Hasta medianoche, la 1, hasta la hora que sea. De ahí los domingos se iba a preparar, se iba a correr, se iba a homologar a Ezeiza para ver cómo funcionaba. O sea que desde las 7 de la mañana aproximadamente hasta las 10 de la mañana, en el aeropuerto Ministro Pistarini se iba a probarla. Y de ahí se iba modificando hasta que se encontró el punto justo. O sea, se encontró bien y entonces se fueron para Norteamérica. Ella ya fue homologada. También leí en el archivo de la historia de que esa moto se había mandado un par de veces a Alemania, si no me equivoco, a Mercedes-Benz. Sí, efectivamente. Una vez que se preparó un primer prototipo, se mandó a Alemania, allá en el túnel que tiene Mercedes, y ahí fue, como se llama, cuando la pulieron, digamos así, aerodinámicamente, ¿no? O sea que era una moto que andaba muy bien andaba, sí. Era una revolución, porque 48 centímetros cúbicos, son las mismas motitos de los mismos motores que nosotros estamos viendo en estos momentos, los chicos que hacen los delivery, 48 centímetros cúbicos. Y llegó a 227 kilómetros la primera pasada, ¿no? Sí, sí, efectivamente, son los mismos motorcitos, nada más que estaba un poco más, hablando mal y pronto, pichicateado un poquitito ese motor para que diera eso. ¿Cómo se logró con 48 centímetros cúbicos? Una moto aerodinámica que había que romper esa resistencia, ese coeficiente, pero ¿cómo se logra llegar de 48 centímetros cúbicos a 200 y pico de kilómetros? Claro, lo que pasa es que la aerodinámica quiere decir mucho. Uno lo mira y parece un cohete, parece un torpedo, ¿no? Que baja mucho el coeficiente de resistencia, que era un 0,27, creo, algo por estilo. No me acuerdo en este momento bien, pero era muy bajo el coeficiente de resistencia. O sea que aparte tenía una placa plana muy baja, ¿no? Entonces se consiguió bastante. Y aparte que el motor Chrysler era una firma muy buena, que ya ella había experimentado con esos motores y dio la potencia que dio. O sea, eligen ese motor, el Chrysler es un motor alemán, ¿no? Porque ya estaba desarrollado. Sí, era un motor alemán que estaba desarrollado, pero aparte del motor que ellos tenían, se modificaron algunas cositas para que diera más potencia, ¿no? Son motores especiales, no duran mucho tiempo, duran por ahí 3-4 pasadas y después no dura más. Es igual que los motores Fórmula 1 que salen para probar, que se pone por ahí para girar, para hacer tiempo, y después se cambia por ahí el domingo para que sea otro motor. ¿Por qué se decide ir a Estados Unidos y no en Argentina? Porque en Argentina estamos hablando el récord se fue batido en Utah, en Estados Unidos, en Bonneville, que es la famosa salina de los récords mundiales. Pero ¿por qué no se hizo acá, que también había una salina en ese momento? Claro, la salina era de San Juan, pero ¿qué pasa? Cuando apenas levantaba el sol, el agua salía a la superficie y no se podía girar. En vez de Bonneville se pone cada vez más dura. Ese es el problema que tenemos, que no se pudo correr acá en San Juan. Por eso se tuvo que ir allá a Norteamérica. Nada más que por eso. Ya era una pista conocida, Bonneville. Esta es una de las historias no conocidas que está dentro de los historiales de los récords mundiales. También esa moto fue a Monza, el circuito italiano de Monza, también batió récord ahí. Sí, se batió en velocidad, también la batió allá en Monza. Sí. Fue una moto que dio muchas satisfacciones
Y bueno, y así estamos. Todavía creo que es el único récord mundial que tiene la Argentina, de velocidad en 48, sí. Creo que es el único. Esa amistad, ¿no? Porque son los tres participantes de ese momento, tu padre, Baifromeo y Perales, eran italianos. No, Perales no. Perales no. Perales era, no, que era argentino. Baifromeo era nacionalizado argentino, pero era italiano, nacionalizado argentino, ¿no? Y había salido varias veces campeón argentino de motociclismo. Y mi padre era conocido así por la fabricación de motos, porque el trabajo de él era fabricar, en Italia era fabricar aviones. Hacía para la Caproni, hacía la parte de los fuselajes, entonces ya estaba ducho, digamos así, perdonando la expresión, en todos esos trabajos. Y cuando se juntan y a decir, bueno, vamos a hacer una moto que bate un récord mundial, porque es una cosa impensada, ¿no? Yo hoy por hoy todavía sigo leyendo esas notas, esas revistas, 48 centímetros cúbicos, pasar los 215 kilómetros de velocidad. El que lo escuchaba en ese momento habrá dicho, están totalmente equivocados. Claro, lo que pasa es que eran muy bohemios, ellos eran bohemios, ellos estaban en otra cosa, no estaban en, digamos, en la tierra, volaban, y así pasó con la moto que voló. Hay parte de esta historia, ¿no? Estuve leyendo y hubo un detalle en dos líneas que me llamó mucho la atención. Esa moto llevaba cambios eléctricos. Sí, llevaba 8 velocidades. Como una secuencial. Una secuencial era, la primera vez se había puesto 15 cambios, pero no se podía llegar a todos, entonces se bajó a 8 velocidades. Era un cambio secuencial, sí, 8 velocidades eran. Estamos hablando del 60 y pico. 65, 66. Ya había empezado antes, en el 63 ya se había empezado a dibujarla, a proyectarla, ¿no? Sí, lo que pasa es que, como todos lados, siempre hay bohemios, ¿no? Y sí, son cosas que uno lleva por ahí en la sangre, que los fierros le encantan a uno, tanto sea de una forma o de otra. Impensado, año 66, 48 centímetros cúbicos, más de 200 kilómetros por hora, caja secuencial, que es la que se está usando hoy por hoy, la técnica automotriz, lo tiene empleado en los autos de calle y lo estamos viendo en los autos de fórmula. Cuando sale esa moto con caja secuencial, también estuve leyendo de que cuando la Fórmula 1 incorpora la primera vez cambio secuencial en el volante, por lo que leí, parece que Ferrari se había inspirado en esa moto. Sí, parece que sí, pero no tengo fehacientemente la verdad, pero parece que sí, parece que había, digamos eso, visto esa moto y parece que de ahí salió la Fórmula 1, sí, el cambio secuencial. Esa moto, hoy por hoy, ¿dónde la podemos ver? Hoy está en el Museo de Balcarce, en el de Juan Manuel Fangio, que está allá, en la parte anexo. O sea que cualquiera de nosotros que pueda ir a Balcarce puede ver esa moto que fue parte de la historia argentina, ¿no? Porque si bien fueron los que hicieron ese proyecto, argentinos e italianos, pero la tenemos acá. Sí. El mérito fue argentino, no fue italiano. Que ellos hayan nacido en Italia, pero la moto fue argentina. La moto fue argentina y fue hecha acá, ¿no? Pero sí, muy bien, sí, fue argentina la moto, no hay nada que hacerle. Y después continúa la historia, ¿no? Pero la vamos a dividir en 2 o 3 partes. Comenzamos en las imágenes vamos a ver que ustedes fueron testigos de la construcción de esa moto. Estamos hablando del proyecto, que es en este caso tu papá, don Tarcisio Ravasi, y bien, él nace en Italia. Él nace en Italia, sí. Él nació allá en Bérgamo, ¿no? Y después lo trajo Perón, cuando hicieron el gasoducto Presidente Perón, que él fue acá, que era jefe de una sesión, que hicieron el gasoducto Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, o sea, creo que fue de Caleta Olivia hasta Buenos Aires que hicieron el gasoducto en el año 50.
Y después se vino a radicar acá en el país. Fue una tierra prominente para nosotros y nos venimos a radicar acá. Antes de llegar a esa moto, de la que estamos hablando, parte de la historia, fue uno de los primeros, no, creo que fue el primero en construir, ser el constructor de una moto argentina, ¿no? Sí, fue la Alpino, porque mi padre había construido la primera licuadora, aspiradora y enceradora. Después se construyó la primera moto, que fue la Alpino, que fueron todas hechas cosas, digamos así, toda a mano la primera. Y de ahí después se empezó a hacer toda la matricería y todo lo demás. Pero sí, fue, para nosotros es un orgullo, digamos. Es un orgullo. No es para menos. También estuve investigando y leyendo, y quiero que me lo corrobores, quiero saber si es cierto, así como Ferrari se inspiró en esos cambios de esa moto, tu papá creo que conoció al que hoy todos conocemos como es un emblema mundial, el famoso logo del caballino rampante. Estamos hablando de Baraka. No, lo que pasa es que mi padre tiene un gran orgullo por Baraka, pero no lo pudo conocer. No lo pudo conocer, pero tenía una gran estigma hacia Baraka, que fue una as de la Primera Guerra Mundial en aviación. Así que, bueno, invitamos a todos los amigos que quieran ir o que pasen por Balcarce, que pueden ir a ver el museo, parte de la historia de Juan Manuel Fangio a través del automóvil mundial, y también dentro de ese museo está esta famosa moto argentina que batió un récord mundial, está ahí dentro del Museo de Balcarce. Sí, está ahí en el museo, en la sección anexos, sí, y se puede ver. Es un torpedito pintado de rojo, eso es todo. La próxima visita la vamos a hacer al museo y te vamos a invitar para que vayas con nosotros para ir a ver la moto. Y bueno, es una sorpresa que tenemos para más adelante, pero bueno, estás invitado e invitamos a todos que puedan ir a ver esa parte, esa tecnología, ¿no?, de la historia que estábamos hablando recién. Sí, le agradezco mucho y muchas gracias. Bueno, gracias. Amadeo Rabasi, parte de esa historia no conocida, que muy pocos pueden saber de lo que estamos hablando, pero hay mucha gente que se ha metido dentro de la historia. Y bueno, la moto argentina que batió un récord mundial de velocidad en 48 centímetros cúbicos, más de 215 kilómetros de velocidad final. Parte de la charla de Historia de Café, Historias con amigos, de este emblemático café El Tokio, que lo elegimos por una sencilla razón. El Tokio se caracteriza por la amistad. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José el de la quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se nos fue, pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntas, lloré una tarde el primer desengaño, me hice a las penas.